Contando el cuento con Ángel Guzmán. Estamos en Contando el cuento, mi nombre es Ángel Guzmán y estamos en la parte editorial de nuestro programa y hoy vamos a hablar sobre varios puntos. Primeramente, seguimos con el tema de las elecciones. Ya tenemos bastantes números. Vamos a hablar sobre el abstencionismo electoral. Pero antes de eso quiero mencionar lo siguiente. Recuerdo que cuando en Venezuela llegó al poder Hugo Chávez y empezó de alguna manera a destruir todas las instituciones del Estado, del gobierno, y después a desmantelar las empresas privadas en donde normalmente él se adueñaba, o el Estado las nacionalizaba, se adueñaba de las empresas. Muchas empresas salieron de Venezuela. Otras, al entrar el Estado como participación mitad y mitad, quebraron. Otras simplemente dejaron de producir. Recuerdo esta muy famosa Kellogg's, en donde el gobierno se apropió de la empresa, simplemente que los dejó de vender en Venezuela. La temática es la siguiente, es decir, cuando se reelige Hugo Chávez, pues yo todavía estaba más joven y decía, ¿cómo es posible que un pueblo, el venezolano, pueda reelegir a este hombre después de todo el daño que le ha hecho a su país? Vino la siguiente reelección y lo mismo. Después viene Maduro y la incertidumbre de pensar cómo es posible que la gente venezolana siga votando por este hombre, y el seguir a esta corriente bolivariana que trajo Hugo Chávez a Venezuela. Pero lo más sorprendente es que después de años, después de no me acuerdo si la primera reelección de Maduro, los partidos contrarios dejaron de votar. Le pidieron a la población que no saliera a votar ni en favor ni en contra de Maduro, simplemente que no salieran a votar. Entonces así transcurrió como este personaje Maduro vuelve a ganar, y se ve claramente cómo en Venezuela se ha perdido el interés por participar en las elecciones, por toda la corrupción y por todo el engranaje político de corrupción y de chanchullos que ha hecho para que siga este hombre en el poder. De la misma manera lo relaciono y pienso hoy en día en nuestro país. El gran ausente, o el gran personaje ficticio que en nuestras elecciones ha participado últimamente, ha sido el abstencionalismo. ¿Por qué lo digo? Porque las cifras son muy claras. Recordemos las últimas, sobre todo, por ejemplo, esta revocación de mandato, en donde solamente el 20% de los electores participó. 80% no participaron en este ejercicio para López Obrador. Hoy en día ya tenemos las cifras que nos da el INE sobre esta última elección del 2022, en donde les voy a decir lo siguiente. 5.1 millones de votantes participaron en esta elección. Vamos a ver a qué equivale por partido y por estado. Por ejemplo, la alianza PRI y PAN y PRD solamente en su participación general lograron el 39%.
una cifra muy baja. Morena logró el 55% y Movimiento Ciudadano alcanzó el 4%, es decir, bajísima. Ahora lo vamos a ver por los estados que compitieron. Por ejemplo, en Tamaulipas fue el más alto, que fue el 50% de la participación de los electores. Durango el 48% de la participación. Aguascalientes el 44%. Hidalgo el 43% y Quintana Roo el 39%. Pero ese no es del 100%. El INE nos da la cifra de la participación general de todos estos estados en las elecciones del 2022. Es el 36% de todo el padrón electoral de estos, conjugando estos estados. Entonces, el 36%, Morena solo tuvo de ese 36% el 55%. Vean, es una cifra, si lo cerramos en los 65 millones de porcentaje no votaron en esta elección que era tan importante para México, para el país y para los partidos. ¿Quién es el gran perdedor? El gran perdedor, primeramente, es el PRI, por los siguientes datos que les voy a dar. En este caso, cuando llega Alito a la presidencia del Partido de la Revolución del PRI, en el 2020 tenía 12 gobernaturas. El año pasado, 2021, se quedó con 4 gobernaturas y hoy en día, en el 2022, se queda con 3 gobernaturas. Es decir, Estado de México, Coahuila y la que acaba de ganar, Durango, con apoyo del PRI y del PRD. Mientras que Morena llega a 22 entidades que gobierna al día de hoy, al 2022. 22 estados de 32. ¿Qué va a pasar dentro de un año? Todavía nos falta 2 estados. Y el más importante en número, porque es el que tiene un mayor número de electores, que es el Estado de México. Ya veremos, está del Mazo, que es del PRI, ya veremos su comportamiento. Y aquí pasa un fenómeno curioso. Mientras que después de Salinas de Gortari, el PRI fue perdiendo poco a poco la hegemonía en el país, en las gobernaturas, llega un momento con Peña Nieto en donde se habla de un pacto para entregar el poder de Peña Nieto, y se puede ver claramente cómo el gobierno de Peña Nieto acusa al candidato del PAN de algunos malos manejos, de fraude, y entonces le da la oportunidad a López Obrador de avanzar. Y en esta elección ha sido de la misma manera, como partidarios, gobernantes que son del PRI han hecho o han entregado al Estado en manos de Morena. Ha pasado lo curioso, lo contrario. Mientras el PRI se va desmembrando y dejando esta hegemonía, el Morena está tomando esta nueva hegemonía que tenía antes el PRI. Curioso, ¿no? Aquí vemos que un PRI desprestigiado, en donde la gente ya no cree. ¿Será que su única salvación era transformarse en Morena? Que ya este partido que en los tiempos de la última elección 2018 solamente alcanzó algo así como el 13%. Su caída más grande que ha alcanzado el priismo hasta en este entonces. Entonces, la única forma de volver a reconstruir el PRI era pasándose a otro partido en donde ya no tendría este desprestigio. Y vemos,
muchos de estos candidatos han sido, que ahora tiene Morena en sus filas, han sido priistas. No vale la pena ahorita mencionar cuántos de ellos trabajan en embajadas, en la propia presidencia de la República y en los otros gobiernos sustentados con el nombre o el partido o el movimiento de Morena. Pasemos a otra cosa. Segunda cosa es que el día de hoy, 6 de junio, se celebra el nacimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nació el 6 de junio de 1990. En aquel entonces estaba Carlos Salinas de Gortari y hoy su presidente de esta comisión es Luis Raúl González. ¿Qué importancia tiene o para qué se fundó esta comisión? Es un organismo constitucional autónomo que tiene la responsabilidad primeramente de promover y proteger los derechos humanos, pero sobre todo de los abusos de funcionarios, de funcionarios públicos y del Estado. Nosotros, México, necesitaba esta comisión porque es la única organización autónoma en donde la gente puede recurrir a cualquier abuso de algún funcionario, sobre todo del gobierno. Esta comisión después tuvo una base más jurídica y más sustentable cuando hubo la renovación en el 2011, que la ley penal tiene un cambio en México, una renovación, un cambio dentro de la Constitución. Tiene una gran relevancia para esta comisión y la defensa de los derechos humanos. La tercer punto es de que se está celebrando la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y como afirmó el presidente, se sostuvo en no participar de esta cumbre porque no invitaron a 3 países: Nicaragua, Venezuela y, como ustedes saben, a Cuba. Yo no sé su opinión de ustedes. He escuchado la opinión de algunos analistas, pero en mi propia opinión creo que más que un berrinche o una obstinación por parte del presidente, es una gran oportunidad que tenía el presidente de presentarse a esta Cumbre de las Américas, donde se iban a tratar temas como la migración y el apoyo económico a toda América Latina. Qué importante hubiera sido que nuestro presidente hubiera estado presente en esta cumbre. Hubiera yo justificado su ausencia si el presidente, sus motivos de su ausencia hubieran sido los problemas de México y no los problemas de otros países como los que hemos mencionado. Creo que López Obrador, en vez de ganar yendo a esta cumbre, nos haría falta que estuviera ahí. Y sobre todo también es parte de mi opinión, es decir, que creo que López Obrador se achica ante esta participación internacional, en donde en vez de tener ese apoyo de los mexicanos, en donde el apoyo de los electores que le dieron el triunfo, en donde lo hacen pues uno de los presidentes con mayor votantes y apoyo, lo deja a un lado. Es decir, creo que ante estas cumbres internacionales el presidente no tiene la personalidad ni la fuerza necesaria para estar frente a los grandes líderes del planeta y sobre todo de América
y de América del Norte y de América Latina. Es decir, su personalidad se achica, no le queda el traje de presidente de México como líder a nivel internacional. Muchas gracias.